Tercera parte y última parte de la lección número 4, titulada La salvación. Pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31. Un contexto histórico primero, antes de leer el texto de Hechos 16:31. Pablo y un discípulo llamado Silas estaban predicando y enseñando y llevando paganos, gentiles, personas que no eran de la religión judaica, a los pies de Jesús, a la salvación, al Salvador, en un lugar del imperio romano llamado Filipos. Bueno, es una historia muy larga, pero ellos fueron arrestados, fueron torturados, fueron castigados, fueron presos y estaban a medianoche en un instrumento de tortura llamado el cepo, donde se aprisionan los pies a más o menos a esta altura con unos tablones y la espalda la tenían lacerada, estaban de espaldas hacia el piso a la medianoche cantando himnos, cantando himnos. Y el carcelero había sido muy cruel con ellos. Y a la medianoche hubo un tremendo terremoto y sacudió hasta los cimientos de la prisión. Ese terremoto lo ocasionó Dios y se apagaron todas las antorchas, se abrieron todas las rejas de la prisión y el carcelero viene corriendo y encuentra todas las rejas abiertas y todas las antorchas apagadas y todo en silencio. Todos los presos habían sido libertados y de su instrumento de tortura, inclusive Pablo y Silas, habían sido libertados y estaban en pie, pero ningún preso había abandonado su celda. Por el espíritu refrenador de Dios, los presos estaban allí. ¿Qué es lo primero que un preso, o por lo menos muchos presos harían si ven una oportunidad como esa? Sería escaparse, pero por el espíritu refrenador de Dios estaban todos allí, quietitos, y si se le hubiesen escapado los presos al carcelero, al imperio romano él tendría que pagarle con su propia vida. Sacó su espada y se iba a suicidar, y Pablo le grita desde el fondo: ¡Hey, no te hagas daño! Estamos todos aquí. Entonces él llamó a los guardas, prendieron las antorchas, fue hasta el fondo, se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? Entendió inmediatamente su mente. La mente de este carcelero era un hombre inteligente, por lo visto. Trabajó muy rápido. No se escapó ningún preso. Un terremoto los liberó a todos. De inmediato su conciencia se despertó y, recordando que había sido muy cruel con Pablo y Silas, los había mandado a azotar y estaban siendo torturados, bueno, comienza a manifestar su arrepentimiento, yo diría, en varias fases. La primera fase: se postra ante ellos. Después viene y los saca de la cárcel. Y en Hechos capítulo 16, versículo 30, dice de la siguiente manera, voy a leerlo. Y sacándolos de la prisión les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo se despertó la conciencia de este hombre? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De alguna manera esa pregunta ha venido al corazón de prácticamente todo ser humano. Dios ha colocado en el corazón del ser humano esa necesidad de la salvación. Y Pablo y Silas le respondieron: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Tu casa significa tu familia. Obviamente, si todos los miembros de su familia aceptasen a Jesús como su Salvador. Y esto es algo maravilloso, porque la Biblia nos dice en esta respuesta que dan Pablo y Silas, que aceptando a Jesús, obviamente con todo lo que Jesús nos manda, aceptando a Jesús con todo lo que nos enseña en la Biblia, en el espíritu de profecía, en la conciencia, dice aquí que esa es la forma en que podemos ser salvos. Y bueno, hay mucho más que viene a mi mente para comentar, pero vamos con la pregunta número 11. ¿Quién es Jesús? El apóstol Pablo y Silas dicen para el carcelero, cree en el Señor Jesús para ser salvo. Pero ¿quién es Jesús? Vamos a enfatizarlo porque ya lo sabemos. Tito capítulo 2 versículo 13 dice de la siguiente manera. Tito está aquí antes de Hebreos. Vamos a buscarlo. Capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Jesús es Dios y Dios, Jesús, es mi Salvador y es tu Salvador. Es por eso que Pablo dice, cree en el Señor Jesús, cree que murió en la cruz por ti, cree que vivió en este mundo sin pecar, cree que resucitó, cree que es tu sumo sacerdote, tu sacerdote que está en el cielo, que intercede por ti ante el Padre. ¿Y cómo puedo llegar a tener vida eterna? Opa, esta es la pregunta número 12. ¿Cómo puedo llegar a tener vida eterna? El versículo más famoso de la Biblia en labios de Jesús, en el capítulo 3 de Juan, versículo 16, en su conversación con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, porque de tal manera ha amado o amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez enfatizamos, creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, creyendo que Jesús es Dios y que vivió sin pecar, venció el pecado, que ayunó 40 días y 40 noches por mí, que fue torturado, fue azotado, fue crucificado, fue muerto por mí y resucitó también por mí, obtuvo la victoria sobre la muerte. Si creo todo eso y obedezco todo lo que Él me manda, con su ayuda y con su poder seré salvo. Pregunta número 13. ¿Qué otra victoria obtuvo Jesús gracias a su muerte? Está aquí al ladito, Hebreos está aquí al ladito, capítulo 2, versículo 4. Hebreos 14, perdón, 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir, escucha esto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. ¿Te acuerdas lo que leímos de Génesis 3:15? Lo que explicamos, este texto lo está confirmando. Esa herida en el calcañar que Satanás le hizo a Jesús, en realidad le ocasionó la herida en la cabeza a Satanás, porque al matar a Jesús, la muerte de Jesús
destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuerda que la palabra diablo significa calumniador y por implicación engañador. Él entendió eso en el momento en que Jesús salió triunfante de la tumba cuando resucitó, que su reino un día acabaría y él finalmente será destruido. Un día está muy cercano. Y la última pregunta, pregunta número 14. A ver si puede quedarse quietito. ¿Qué más obtenemos gracias a la resurrección de Jesús? Esta es una información muy valiosa y muy bella, por cierto. Y está aquí nada más en Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Mucha atención a lo que voy a leer. Primera de Pedro 1:3. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacer es nacer de nuevo, espiritualmente hablando. ¿Para qué renacer de nuevo? Otra vez, ¿para qué renacer? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El renacimiento o el segundo nacimiento es una de las lecciones que vamos a estudiar aquí detalladamente. Es una de las 36 lecciones. Y aquí dice que esa resurrección de Jesús es la que facilita, la que logra el renacimiento de todo aquel que está muerto en delitos y pecados. Puede leer Efesios 2, 1, 5 y 6, porque ahora vamos con las citas del testimonio de Jesús. Citas del testimonio de Jesús. Bueno, y voy a leer, no sé si allí tú alcanzas a leer. Dice, pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia que hasta entonces existiera por la promesa de Dios quedó establecido. Cristo en su santuario, capítulo 5, página 72. Y sigue diciendo, Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto, vuelvo a leer. Jesús fue, a ver cómo lo coloco aquí que se vea bien. Jesús fue, bueno, tengo que aprender esto. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocan toda la cohorte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos, y escupían en él, y le adoraban hincadas las rodillas. Obviamente eso era un gesto de burla, burlándose de él. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes,
y chorrear la sangre por su rostro y barba, el deseado de todas las gentes, capítulo 77, en el tribunal de Pilato. Ojalá algún día leas este libro maravilloso. Y sigue diciendo: María, la madre de Jesús, vio sus manos extendidas sobre la cruz. Se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Jesús. Cuando ella vio el momento en que le clavaron en la cruz, se desmayó. Y sigo leyendo. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, ésta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Y el último párrafo: de repente la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió, el deseado de todas las gentes, capítulo 78, el Calvario, páginas 693, 694 y 704. Me gustaría mucho que algún día pudieras llegar a leer este libro maravilloso. Puedes descargarlo gratis en audiolibro o en libro a tu computador o a tu celular. Muy bien, y finalmente llegamos a mi resolución. Creo que yo estaba perdido y Jesús vino a buscarme y a salvarme. Bueno, ¿tú crees eso realmente? Vamos con la letra B. Creo que Jesús fue castigado, humillado y crucificado por mis pecados. ¿Tú lo crees así? Vamos con la letra C. Creo que Jesús resucitó y así garantizó la victoria sobre la muerte para que yo pueda tener vida eterna. ¿Tú lo crees? Y la última, acepto a Jesús como mi Salvador y mi Dios. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador y también lo aceptas como tu Dios? Amén. Bueno, házmelo saber enviándome un correo o un WhatsApp o llamándome a mi celular. Y felicitaciones. Vamos a orar. Santo Padre, a los que acaban de ver este video, ayúdale, Señor, a compartir con todos sus contactos esta cuarta lección y las anteriores y las otras 32 que aún vamos, Señor, con tu ayuda a filmar, para aumentar esa cosecha de almas salvas, eternamente felices y seguras por toda la eternidad. Bendice, Señor, a los que en este momento acabaron de aceptar a Jesús como su Salvador y su Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una vez más, felicitaciones. Y nos encontraremos entonces en la lección número 5. Que Dios te bendiga.